Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de prácticas del tema 4. En esta clase lo que vamos a ver va a ser ejercicios de la última lista que está subida en el campus. Ya van a ser los últimos ejercicios que van a entrar para el parcial y para el final. Y nada, vamos al lío. Este último bloque, como ya habréis visto en las clases de teoría, va prácticamente de eficiencia y equidad. Y en estas prácticas lo que nos vamos a centrar va a ser particularmente en el tema de la eficiencia. Habréis visto también en las clases de teoría, lo vamos a repasar ahora, que hay dos tipos de eficiencia, o consideramos dos tipos de eficiencia: la eficiencia económica y la eficiencia productiva. La eficiencia económica se refiere a si ese proyecto es económicamente beneficioso, es decir, si es deseable porque sus beneficios superan a sus costes. Por otro lado, la eficiencia productiva no tiene nada que ver realmente con la eficiencia económica. Si la eficiencia económica nos decía si un proyecto es deseable que se haga en términos de coste-beneficio, la eficiencia productiva solo hace referencia a si ese proyecto construido, independientemente de si es eficiente económicamente o no, se ha construido de la forma más eficiente posible. Es decir, si se han utilizado los medios de producción y las combinaciones tecnológicas más baratas y más eficientes para fabricar ese proyecto. Dentro de la eficiencia productiva tenemos también dos subtipos, que son la eficiencia asignativa y la eficiencia técnica. La eficiencia técnica a lo que hace referencia es a si estamos utilizando los factores productivos de los que disponemos de la manera más eficiente posible. Es decir, si, dado una dotación de factores productivos, estos pueden llegar a fabricar mayor output del que están fabricando ahora. Es decir, que estos factores productivos se están utilizando de manera eficiente y no es necesario realizar ningún cambio. Por otro lado, la eficiencia asignativa hace referencia a si estamos utilizando la combinación de inputs que minimiza el coste de dicho proyecto. Fijaos que hay una relación entre estos dos conceptos, eficiencia técnica y eficiencia asignativa, y es que la eficiencia asignativa implica eficiencia técnica. Es decir, si estamos utilizando la combinación de inputs que minimiza el coste, la más eficiente, automáticamente podemos decir que esa combinación de inputs es eficientemente, asignativamente y también técnicamente. Es no solo la que minimiza el coste, sino que también es la que, dados esos inputs, va a maximizar el output. Una vez sabemos esto, ya podemos pasar a hacer el primer ejercicio de hoy. Hoy vamos a hacer dos ejercicios, el ejercicio 1 de la lista y el 4. Que son un ejercicio va sobre eficiencia técnica y otro está un poquito más centrado en la eficiencia asignativa. El ejercicio 1, aquí lo tenemos, lo que nos dice, bueno, nos da una tabla a continuación con el nivel de input, factores de producción y un output, un producto final para 5 unidades productivas. Ya lo habréis visto en las clases de teoría. Para hacer todo este tipo de ejercicios vamos a utilizar el análisis de envolvente de datos, o DEA, la técnica DEA. Esta técnica es una técnica que se utiliza desde hace mucho tiempo, está ya un poco académicamente, sobre todo, está un poco obsoleta, ya se dejó de usar tanto como antiguamente, pero todavía se pueden encontrar aplicaciones. Hay gente que la utiliza para medir la eficiencia del sector sanitario, la eficiencia del sector educativo. Es una técnica que se utiliza para medir la eficiencia de ciertas unidades de producción y poder saber en qué puntos incidir para que éstas sean más productivas. Y el ejercicio nos dice lo siguiente, que nos da esta tabla en la que en la primera columna tenemos el número de unidades, en la segunda tenemos el número de input que está utilizando y en la tercera columna tenemos el output que está produciendo cada unidad. El ejercicio lo primero que nos dice es que representemos gráficamente todas las unidades productivas y detectemos cuáles de ellas son improductivas. Así que lo vamos a poner aquí también. Vamos a dibujar un gráfico con el output en el eje Y y el input en el eje X, como lo tenéis aquí en la pantalla. Y vamos a dibujar cada punto, es decir, por ejemplo, en la unidad A nos dice que utiliza 3 de input y 2 de output. Entonces nos iríamos al eje X, contaríamos 1, 2, 3, y al eje Y contaríamos 1, 2, y dibujamos el punto A. Y así lo hacemos con todos los puntos. Y eso quedaría algo como lo que tenemos aquí en pantalla. Lo siguiente que debemos de hacer es representar esta función suponiendo que tiene rendimientos crecientes a escala. Cuando nos dicen que tiene rendimientos crecientes a escala,
quiere decir que si el input aumenta en un 1%, el output va a aumentar cada vez más de un 1%. Es decir, va a tener esos rendimientos crecientes, esa curva que crece de forma exponencial. De esta forma, ¿cómo deberíamos unir los puntos? Deberíamos unir los puntos partiendo del origen, uniendo los puntos que estén más a la izquierda del gráfico. Es decir, deberíamos unir los puntos A, C y E. Y esta sería nuestra función de producción. La pregunta ahora es, ¿por qué los puntos B y D se dejan sin unir? En este caso, ¿por qué decimos que la unidad B y la unidad D son ineficientes? Fijaos que la unidad B y C están utilizando el mismo input y la unidad D y E también están utilizando el mismo input. Pero la unidad B produce 4,5, mientras que la unidad C produce 6. Del mismo modo, D produce 8 y E produce 10. Como B y D están produciendo menos utilizando la misma cantidad de input, podemos decir que estas unidades son ineficientes, porque hay unidades que con el mismo input están produciendo más. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión del ejercicio, que nos pide determinar cuáles son las unidades de eficiencia ineficientes y calcular las medidas de eficiencia orientadas al input y al output de Debreu-Farrell. Entonces, vemos que hay dos perspectivas para poder resolver este tipo de ejercicio. Estas dos perspectivas son la orientación input y la orientación output. La orientación input que nos dice básicamente responde a la pregunta de cuánto input podemos ahorrar para producir la misma cantidad de output. La orientación input nos dice cuánto input podríamos ahorrar para mantener el output constante, mientras que la orientación output nos dice cuánto podría aumentar el output manteniendo el input constante, es decir, si la unidad productiva utilizase sus factores productivos de forma eficiente, podría aumentar un tanto por ciento este output. Empezando por la orientación output, vemos que es bastante directo. En el gráfico ya veis de nuevo que tenemos la unidad B y la unidad D, y que comparándola con la unidad C, las dos tienen el mismo input, pero la unidad C tiene 6 de output y B 4,5. Esto os suena a lo que acabamos de decir de la orientación output. ¿Cuánto puede llegar a aumentar el output manteniendo el input constante? En este caso sabemos que B, que produce 4,5, podría llegar a producir 6 si utilizase sus factores productivos de la forma más eficiente posible. Y lo mismo ocurre con D. Produce 8 y podría llegar a producir 10, que es el punto E, si utilizase sus factores productivos de forma eficiente. Nos pide calcular la medida de Debreu-Farrell. La medida de Debreu-Farrell con orientación al output es simplemente dividir el output actual entre el output eficiente, el output que podría llegar a producir. Es decir, para la unidad B, el output que utiliza es 4,5 y podría llegar a producir 6 de output. Por lo tanto, se consigue calculando 4,5, dividiendo 4,5 entre 6, que sale 0,75. De la misma forma, con la medida de Debreu-Farrell de D es 8 entre 10, es decir, 8, que es el output de D, y 10, el output potencial de D, el que podría llegar a producir si utilizase sus factores productivos de forma eficiente, que lo sabemos mirando estas funciones de producción. Y sale 0,8. Lo importante aquí que es interpretar este resultado. ¿Qué nos quiere decir estos números? Simplemente lo que nos quiere decir el punto B, por ejemplo, se interpreta de la siguiente forma. Podríamos decir que el punto B produce solamente un 75% de lo que podría llegar a producir si utilizase sus factores productivos de forma totalmente eficiente. O también visto de otra manera, que el output podría ser un 25% mayor de lo que es ahora. Y análogamente con la unidad productiva D es 0,8, por lo tanto el output es solo un 0,8 de lo que produce y el output podría ser un 20% mayor de lo que es ahora. Para la orientación input es bastante similar lo que tenemos que hacer. Pero ahora, en vez de comparar el output, en vez de comparar los diferentes outputs, lo que tenemos que hacer es mantener el output constante y ver cuánto input se puede reducir para mantener ese output constante. Lo que tenemos son los puntos B y D, que son igualmente los ineficientes. Pero ahora, en vez de intentar que suban hacia C y hacia E, lo que queremos es que el punto B, por ejemplo, se desplace a lo largo de esta línea amarilla hasta llegar al punto B gorro. ¿Por qué? Porque desplazándose hacia la izquierda en esta línea amarilla, lo que está haciendo es reducir el input,
pero manteniendo constante el output de 4,5. Por lo tanto, este punto B gorro, que está en la función de producción, sería el punto eficiente, el punto en el que podría reducir el input manteniendo el output constante. Y ya no podría reducirlo más porque si se fuese a la izquierda de la función de producción sería imposible por las restricciones tecnológicas que tienen. Así que el punto eficiente será el punto que esté sobre la línea de la función de producción. En este caso B gorro, y análogamente con D recorremos esta línea amarilla de que está en el input 6 y la recorremos hasta llegar a D gorro. Ahora bien, ¿cómo calculamos las coordenadas de los puntos B y D? Lo primero que tenemos que hacer es saber estas coordenadas porque entonces nos dirá cuál es el input que puede utilizar. Ya sabemos que el output va a ser 4,5. Calculando las coordenadas del punto B gorro y D punto, lo que estaremos calculando es cuál va a ser el input eficiente con el que podré ahorrar y mantener el nivel de producción. En este caso, tenemos que echar mano de una de esas herramientas maravillosas que nos dio el bachillerato, que son las ecuaciones de la recta. ¿Por qué queremos saber la ecuación de la recta? ¿Por qué queremos utilizar la ecuación de la recta? Básicamente porque lo que nos interesa saber es la expresión analítica de la recta que une los puntos A y C y E, para de esa forma calcular la coordenada que nos falta del punto B. Sabemos que la coordenada Y es 4,5, queremos saber la coordenada X. Y si sabemos la expresión de la ecuación de la recta que une esos puntos, sustituyendo podremos saber cuál es el punto X. Aquí lo que tenemos es que la ecuación de la recta es Y menos el punto Y de la primera coordenada, y esto va a ser igual a la resta entre el punto Y de la segunda coordenada menos el punto Y de la primera coordenada y la diferencia entre el punto X de la segunda y primera coordenada por X menos el punto X de la primera coordenada. Es decir, si queremos calcular la recta que une A y C, 3 va a ser X1, Y1 va a ser 2, X2 va a ser 5 e Y2 va a ser 6. Si lo sustituimos todo, tenemos esto que hay aquí abajo de la diapositiva, que es que Y menos 2 va a ser 6 menos 2 entre 5 menos 3 por X menos 3. Y si se despeja todo esto, vamos a tener la expresión de la ecuación de la recta, que es Y igual a 2X menos 4. Y esta va a ser la recta que une A y C. Ahora bien, ¿cómo calculamos la coordenada que nos falta del punto B gorro? El punto B gorro, sabemos, aquí lo tenemos, que el punto Y va a ser 4,5. ¿Por qué? Porque queremos que el output siga siendo el mismo. Ahora bien, lo que queremos es que el input se reduzca, queremos ahorrar input. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir 4,5 en esta ecuación de la recta. Y tendremos que 4,5 va a ser igual a 2x menos 4 y despejando tendremos que x va a ser igual a 4,25. Es decir, que la cantidad de input que necesitaremos para producir 4,5 sería solamente 4,25 si utilizásemos todos los factores productivos de manera eficiente. De la misma forma podemos actuar uniendo los puntos C y E, para calcular la ineficiencia de D. Y lo que tendríamos sería que el punto D necesitaría utilizar solo 5,5 unidades de input. Ya el último paso que nos queda, ¿cuáles son las medidas de Debreu-Farrell para medir esta ineficiencia desde el punto de vista del input? Estas ineficiencias se calculan de forma muy similar a las que hemos calculado antes en el apartado anterior. Y simplemente tenemos que dividir este input eficiente, el input de B gorro, entre el input que se está utilizando actualmente, el input de B. En este caso sería 4,25 dividido entre 5. 4,25 que es el input de la unidad teóricamente eficiente y 5 que es el input ineficiente, el input que se está utilizando ahora. Y análogamente con, esto está mal, con el punto D, pero va a ser 5,5 dividido entre 6, 0,92. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente nos quiere decir que el punto B podría utilizar solo un 85% de los inputs que está utilizando actualmente. O dicho de otra forma, el 15% de los inputs que está utilizando la unidad B se están malgastando. Del mismo modo, análogamente, la medida del punto D es 0,92 y entonces se puede decir que él podría utilizar solo el 92% del input que está utilizando y que hay un 8% de los factores productivos del input que está siendo malgastado. Y esta sería la forma de medir la eficiencia desde el punto de vista del input.
El siguiente ejercicio que vamos a ver es el ejercicio 4 de la lista. Y en este caso, antes hemos visto un ejercicio en el que se veía el número de la cantidad de input y el output que cada input producía. Y ahora lo que vamos a tener en su lugar va a ser un ejercicio más orientado a la eficiencia asignativa. Así que vamos al ejercicio. El ejercicio nos dice, bueno, que es diciembre y comienza la temporada de recogida de oliva y en Jaén, pues una cooperativa de agricultores está preparada para empezar a trabajar. Esta cooperativa tiene 6 unidades productivas, bla, 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 y que los administradores están preocupados por la eficiencia de estas unidades productivas. Así que, bueno, cada unidad productiva tiene 2 inputs para recoger oliva, que son variadores y fardos para recoger la oliva que ha caído al suelo, ¿no? Variadores para sacudir el olivo y los fardos para recoger lo que cae. Esto funciona así. Y concretamente nos da una tabla de qué proporción, qué cantidad de fardos y variadores utiliza cada unidad productiva y la cantidad de kilos de oliva que recoge. En este caso, vemos que nos da una tabla en la que tenemos 2 inputs, fardos y variadores, y que el output es siempre el mismo, es siempre 1 kilo de oliva, es decir, nos está diciendo qué cantidad de factores productivos se está utilizando para producir 1 kilo de oliva. Si, por ejemplo, en la unidad A, en vez de 1 kilo de oliva pusiese 2, lo que tendríamos que hacer es normalizarlo todo, es decir, que todo estuviese medido en proporción a 1 kilo de oliva, es decir, habría que dividir entre 2 toda la fila. En el gráfico podemos ver todos los puntos dibujados, se dibuja igual que en el ejercicio anterior, y podemos notar una cosa, y es que como todos los puntos representan la combinación de factores productivos que se utiliza para recoger 1 kilo de oliva, todos los puntos producen la misma cantidad. Este gráfico que tenemos aquí se puede considerar o se puede tratar como si fuesen unas isocuantas o unas curvas de nivel de producción. Esto es, al igual que ocurre con las curvas de nivel o con las o lo que es lo mismo con las isocuantas, cuanto más nos acerquemos al punto cero, cuanto más nos acerquemos al origen, más barato va a ser producir la misma cantidad. El punto súper eficiente, el más eficiente teóricamente posible sería el 0,0. Es decir, utilizamos 0 para producir 1, pero sabemos que por restricciones tecnológicas esto es imposible. Por lo tanto, si queremos ver cuáles son las unidades eficientes, tendremos que unir los puntos que estén más cerca del origen y dejar los puntos más lejanos al origen fuera de la curva. En este caso, ¿qué tendríamos que unir? El punto A, el punto B, D y F. Y los puntos C y E quedarían por encima de la curva. ¿Qué pasa con los puntos C y E? Los puntos C y E, como vemos, son puntos ineficientes. ¿Por qué? Los puntos C y B utilizan la misma proporción de factores productivos. Es decir, si nosotros dividimos el número de fardos que se utilizan entre el número de variadores, veremos que el punto B y el punto C utilizan la misma proporción de fardos por cada variador. Por lo tanto, la unidad C, utilizando la misma tecnología, la misma combinación de factores, necesita utilizar más factores para producir lo mismo. Por lo tanto, esta unidad va a ser más ineficiente, porque necesita utilizar con la misma tecnología más factores, más cantidad de factores productivos para producir lo mismo. Con la unidad D ocurre lo mismo. La unidad D, si dividimos 4 entre 12 y 5 entre 15, vemos que utiliza un fardo por cada 3 variadores y un fardo la unidad E por cada 3 variadores también. Pero la unidad D utiliza 4 fardos y 12 variadores para producir 1 kilo, mientras que la unidad D utiliza 5 fardos y 15 variadores para producir también 1 kilo de oliva, para recoger 1 kilo de oliva. Por lo tanto, la unidad D utiliza menos cantidad de input y la misma tecnología para producir la misma cantidad. Entonces podemos decir que la unidad D es más eficiente que la unidad D. La unidad D está utilizando no solo la combinación de inputs mejor, sino que está utilizando la combinación de inputs mejor y que minimiza el coste, porque está utilizando menos input. ¿Cuál será el grado de ineficiencia entonces de estas unidades que ya hemos detectado que son no eficientes, de la unidad C y la unidad D? La medida de Breu-Farrell
En este caso se calcula como la distancia entre el origen y el punto eficiente dividido entre la distancia entre el origen y el punto ineficiente. ¿Por qué tomamos como referencia el origen? Porque ya lo hemos dicho antes, es el punto teóricamente más eficiente. Entonces, cuando medimos la distancia entre el punto 0 y otro punto, lo que estamos midiendo es cómo de lejos un punto está del grado máximo de eficiencia, que es producir algo con nada, ser Dios prácticamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir la distancia que separa el punto del origen y B, que es el punto que, dadas las restricciones tecnológicas, es el más eficiente, y el punto del origen y el punto C, que es el ineficiente, y esto nos dirá el grado de ineficiencia de C. ¿Cómo calculamos la distancia? Simplemente tenemos que utilizar la fórmula de distancia euclidiana en un plano. Y la fórmula es simplemente la raíz cuadrada de la diferencia entre el punto x2 y x1 al cuadrado y la distancia entre el punto i2 e i1 al cuadrado. En este caso, por ejemplo, el punto x2 sería el punto la coordenada x del punto 2 de B, en este caso 3. El punto x1 va a ser la coordenada 1 del punto, la coordenada x del punto 1, por lo tanto 0. 2 menos i1 va a ser la coordenada y del punto 2, 15, menos la coordenada y del punto 1, que va a ser 0. Y esto va a dar como resultado raíz de 234. Y análogamente con el punto D y análogamente con el punto E va a ser 3,5 menos 0 más 17,5 menos 0. Esto va a ser raíz de 318,5. Y la medida de Debreu-Farrell simplemente se calcula como el cociente de estas raíces cuadradas, que nos va a dar en este caso aproximadamente 0,85. Entonces lo que podemos decir es que el punto C tiene una eficiencia solo del 85% o una ineficiencia del 15%. Análogamente lo podemos hacer con la ineficiencia del punto D y el punto E. Se calcula la distancia entre el origen y el punto D, que en este caso es raíz de 160, y la distancia entre el origen y el punto E, que va a ser raíz de 250. Y se divide la distancia entre 0 y la unidad eficiente entre la distancia entre 0 y la unidad ineficiente. Y entonces los puntos C y E, pues diremos que tienen una eficiencia respectivamente del 85 y el 80%. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya quedado todo más o menos claro. Ya sabéis que para cualquier duda que tengáis podéis escribirme. Estamos todos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Y ya, como he dicho que ya era el último ejercicio que iba a entrar para el examen, no creo que haya más vídeos de momento. Si tenéis alguna petición especial, que mucha gente tenga duda en un ejercicio y requiera explicación por parte de un vídeo, lo haré sin problema, escribidme también para eso. Pero si no hay ninguna novedad, pues este será el último vídeo, así que muy buena suerte de cara a los exámenes y nada, nos vemos.